Muy buenas, es semana de Gran Premio en Fórmula 1, además el último antes del parón veraniego, así que como siempre pues vamos a hacer un análisis bien detalladito del circuito que toca. En este caso pues es el Húngaro Ring, circuito del Gran Premio de Hungría, así que como siempre lo vamos a dividir en tres partes, ¿vale? La primera, la del vídeo de hoy, pues unas características generales, vamos a ver todos los datos de este circuito, lo vamos a comparar con el resto del calendario, vamos además a meter un poco en la lupa ciertos datos de telemetría para que entendáis un poco pues por qué se frena tanto, por qué se acelera tan poco y algunos detallitos más que vamos a ver. Luego el día siguiente entraremos a evaluar el pilotaje para que veáis cómo se traza cada una de las curvas y además para que os quedéis también en ciertas curvas críticas que por supuesto de cara a luego las peleas en pista pues va a ser fundamental para entender incidentes como el que tuvimos en Silverstone por ejemplo, y luego el día siguiente, ya justo antes del Gran Premio, analizaremos los setups, ¿vale? Los reglajes que debería tener cada coche en este circuito, ¿de acuerdo? Así que no olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho ya para no perderos esos otros dos análisis, ¿vale? Y que tengáis toda la información detalladita del Húngaro Ring. Entonces, como digo, pues hoy toca evaluar los datos, ¿vale? Las características fundamentales, y una de ellas pues es la corta longitud que tiene, ¿vale? Son unos 4,3 kilómetros, un poquito más. Entonces ya nos estamos moviendo, para que os pongáis un poquito en contexto, en un circuito tipo el de Austria, ¿vale? Un circuito muy corto, en lo que los tiempos por vuelta son bastante cortos, un poco más que el de Austria, porque aquí sí que es un circuito de baja velocidad, el de Austria era de muy alta, entonces los tiempos por vuelta pues sí que son relativamente altos si lo comparamos con el de Austria, ¿vale? Pero que tengáis en cuenta que es un circuito de muy baja velocidad y de muy baja longitud, ¿vale? Aunque en la velocidad entraremos un poquito más adelante. Y como digo, aunque tiene una longitud muy baja, la distancia hasta la primera curva sí que es considerable, y eso que la recta de meta no es muy larga, pero digamos que la disposición, ¿no?, en la línea de meta de todas las casillas de salida pues está bastante atrás, entonces sí queda mucho tiempo hasta la primera curva, sobre todo en la salida, como digo, que es donde más interesa, para que haya varios adelantamientos, es decir, el piloto que salga bien, que utilice bien el embrague, que consiga arrancar su coche rápidamente, pues va a poder ganar varias posiciones en esa salida, porque hay mucho espacio hasta la primera curva. Además, esa primera curva, como veremos mañana, insisto, pues es bastante ancha, da juego a muchas trazadas diferentes, luego además la siguiente es a izquierda, porque la primera es a derecha, entonces quien vaya por fuera luego va a ir por dentro en la siguiente, entonces bueno, la salida va a ser espectacular seguro, porque da pie a muchísimas batallas, así que ojo con eso. Luego, si seguimos hablando de curvas, pues que sepáis que en total tiene 14, que parece poco, es incluso por debajo de la media que solemos tener, pero recordad que es un circuito muy corto. Entonces, si hacemos el ratio de curvas por kilómetro de circuito para evaluar un poco la densidad de curvas que tiene, pues nos sale que está clavado en la media, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es un circuito que tiene curvas en las que se pasa muchísimo tiempo, que ya lo entenderéis perfectamente mañana cuando analicemos el pilotaje, pero se pasa mucho tiempo porque son curvas de prácticamente 180 grados en las que se pasa mucho tiempo, son bastante largas, para prácticamente todas hay que frenar, entonces son curvas que ocupan mucho espacio, ¿vale? O sea que aunque el ratio que nos dice la densidad de curvas por kilómetro de circuito pues esté en la media, que sepáis que es de muy baja velocidad por eso mismo. Además tiene 8 curvas a derecha, 6 curvas a izquierda y tiene curvas de baja, media y alta velocidad para ambos lados, o sea que eso no debería ser un problema, aunque sí que es verdad que hay algunas curvas puntuales que son más críticas, que bueno, cuando expliquemos cómo se traza cada curva os lo detallaré más en profundidad, pero que sepáis que hay curvas de todo tipo a todos lados, ¿vale? Así que no debería haber un desgaste muy irregular entre los neumáticos del lado izquierdo y del lado derecho. Y algo muy curioso en estas curvas es que se frena prácticamente en todas, como he dicho antes, hay muy pocas que se pueden hacer a fondo. ¿Qué significa esto? Que se pasa mucho porcentaje de vuelta tocando el pedal del freno. Es verdad que la dificultad para los frenos en términos generales no es muy alta, es decir, sí que es, digamos que media alta, pero no es exagerada, porque no hay frenadas muy fuertes. ¿Por qué no las hay? Porque realmente el circuito es de baja velocidad, entonces no tiene frenadas de ir a 350 km por hora y tener que pegar un frenazo, porque no se llegan a alcanzar esas velocidades tan altas, pero sí que se va constantemente tocando ese pedal del freno, entonces hay muchas frenadas, eso sí, y eso es lo que provoca que haya una dificultad para los frenos bastante alta, pero frenadas fuertes hay bastante pocas, ¿vale? Entonces podemos verlo con los datos de telemetría donde tenemos esas frenadas. Bueno, sobre todo por si es la primera vez que veis un gráfico de este estilo, porque no habéis seguido los anteriores análisis de circuito, pues que sepáis que este gráfico nos dice la velocidad del coche, estas son las marchas, esto las revoluciones por minuto del motor, esto el pedal del acelerador, que como siempre pues si está en el 100 es que vamos acelerando a tope, si está en 0 es que hemos soltado por completo, y pasa lo mismo con este gráfico rojo que tenemos aquí, que es el del freno. El 0 es que no lo estamos tocando, el 100
veis que estamos pisando tope. Y luego por último este gráfico azul es el del giro de volante, ¿vale? Que como digo siempre, no os fiéis mucho de los datos exactos, sino un poco de la forma general que tienen los gráficos, ¿vale? Por ejemplo, este que es el giro de volante, pues simplemente para que os hagáis una idea, cuando va hacia arriba respecto al 0, pues es que es un giro a derecha en este caso, y cuando va hacia abajo es que es un giro a izquierda, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí la primera curva, que es a derecha muy larga, pues sería esta, que como veis pues tenemos un pico hacia arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué nos interesa ahora mismo? El gráfico del freno, y es este. Como ves, apenas hay descanso para este pedal. ¿Por qué? Porque la primera curva frenada muy fuerte, la más fuerte sin ninguna duda, y luego tenemos varias frenadas. Como veis, pequeño tramo de recta sin frenada, pero se vuelve a frenar. Otro tramo, aquí sí que un poquito más generoso, porque bueno, tenemos además la curva 3 que se hace completamente a fondo, la veremos mañana, que es este pequeño pico que hay aquí, ¿vale? Pero aparte de eso, luego aquí tenemos otra frenada, breve descanso, otra frenada, breve descanso, otra, luego otra, luego aquí en medio tenemos otra, que estas sí que son, estas dos pues son muy leves, incluso a lo mejor hay quien es capaz de hacerlas sin frenar, solamente levantando el pedal del acelerador, perdón, es decir, estás aquí en el acelerador al 100, levantas, lo pones al 0, o incluso no al 0, sino a un 20, a un 30%, y sin necesidad de frenar es capaz de coger la curva girando lo suficiente. Pero bueno, en cualquier caso, como veis, pues está constantemente tocando este pedal del freno. Hay otros circuitos, si me habéis seguido en anteriores Grandes Premios, que a lo mejor tenemos pues aquí una frenada, luego aquí otra, luego aquí otra, luego aquí otra, ¿vale? En casos muy exagerados, aquí no tenemos eso. Entonces, esto del pedal del freno es una de las principales diferencias que tenemos respecto, por ejemplo, a Silverstone, o respecto, por ejemplo, al circuito de Austria, ¿vale? Al Red Bull Ring, porque eran circuitos que, bueno, son los que hemos tenido anteriormente, y el de Silverstone, que es el que tenemos que un poquito más reciente, ¿no? Que fue el anterior, no se parece en nada a este, y el de Austria pues se parece en la corta longitud, pero en cuanto a frenadas tampoco tiene nada que ver, porque además el de Austria tenía 3 frenadas fuertes al principio y luego el resto era refrigeración para los frenos. Aquí no tenemos eso, de hecho podemos analizar también la temperatura. La temperatura de los frenos la podremos analizar aquí, que como siempre digo, no os fiéis de mucho del dato exacto, sino de la forma que tienen, ¿vale? Entonces aquí venimos de enfriar bastante los frenos, pero tenemos una frenada fuerte de la curva número 1. Intentamos refrigerarlo, pero antes de que dé tiempo a refrigerarse mucho, volvemos a frenar, ¿vale? Entonces cada vez que veáis que el gráfico va hacia arriba, significa que estamos frenando, porque cuando frenas se calientan los frenos. Entonces fijaos como no termina de enfriarse cuando vuelves a frenar. Aquí sí queda un poco más de tiempo, pero vuelves a tener varias frenadas que lo que hacen es aumentar un poquito la temperatura. Entonces lo que pasa es que estamos constantemente aumentando poco a poco la temperatura, excepto aquí, ¿vale? Que sí que es verdad que tenemos estas dos frenadas flojas, esta aquí y esta aquí, pero que sí queda tiempo a enfriarse bastante. Y luego en último tramo, pues sí que volvemos otra vez a sobrecalentar los frenos. Entonces, como veis, se va muchísimo tiempo en un rango muy alto de temperatura de los frenos. Y eso es precisamente lo que provoca que la dificultad para los frenos sea media alta. Luego, el otro pedal del Fórmula 1, pues ya sabéis que es el del acelerador. Y por supuesto, como os podéis imaginar, con tantísimas frenadas, pues se utiliza más bien poco entre comillas, ¿vale? Es decir, el porcentaje de tiempo por vuelta que estamos acelerando a fondo es muy bajo, solamente por detrás de Mónaco, es decir, Mónaco siempre es el circuito en el que menos acelera, pero justo después está este, es decir, se va menos tiempo en porcentaje, por supuesto, acelerando a fondo en este circuito que incluso que en Singapur. Y si lo medimos, por ejemplo, en vez de con el tiempo por vuelta, con los metros de circuito, es decir, que cuántos metros de circuito estoy acelerando a fondo, pues también lo tenemos en penúltimo lugar, ¿vale? Solo por delante de Mónaco. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, que otros circuitos como Silverstone pues están justamente en el lado contrario, ¿no? Que Silverstone era el del Gran Premio de Gran Bretaña. Entonces, pues como os podéis imaginar, aquí sí que va a sufrir bastante menos la unidad de potencia porque no se alcanzan grandes velocidades, no se sobre revoluciona tanto el coche y por lo tanto pues se puede refrigerar un poquito mejor la unidad de potencia. Lo que pasa es que por el lado contrario vas a tener que refrigerar mucho más los frenos, y podemos echar un ojo si queréis también al gráfico del acelerador. El del acelerador, como ya sabéis, pues es este que está pintado en verde, y como veis, pues como es evidente, cada vez que frenamos tenemos que soltar el pedal del acelerador, ¿vale? Entonces hay muchos tramos así, incluso muchos tramos en los que no puedes pisar de golpe el acelerador, sino que tienes que ir poco a poco mientras sales de la curva, que eso también pasa, por ejemplo, en la curva 1, no puedes acelerar de golpe al 100, sino que tienes que acelerar y mantenerte en un rango más o menos justo antes del 100, vas tanteando un poquito el coche y luego cuando ya vas a salir de la curva por completo es cuando pisas el acelerador al 100%. Pero como veis hay muchas curvas que son así. ¿Por qué? Porque esta curva número 1 es una horquilla que es muy larga, esta curva
número 2 también, luego aquí al final también tenemos algo parecido porque tendremos aquí la curva 13, aquí la 14, entonces este tipo de progresión del acelerador tan paulatino no lo solemos ver tanto en otros circuitos y aquí sí, y por eso pues no se pasa tanto tiempo acelerando a fondo. Punto número 1, porque hay que acelerar muy poco a poco, y punto número 2, porque hay muchísimas frenadas y evidentemente ahí tienes que soltar el acelerador. Así que como ves, pues es un circuito en el que el acelerador pasa a un segundo plano por completo. A partir de ahí, pues poco más que contar, que sepáis que los neumáticos no se degradan excesivamente, sí que bueno, pues sufren bastante estrés porque se frenan mucho, pero no son frenadas muy fuertes, entonces el estrés longitudinal no es exagerado, tampoco se acelera de golpe muy fuerte, entonces ese estrés, insisto, longitudinal, aunque ahora por la causa contraria tampoco se exagera, no tenemos muchas curvas de mucha velocidad como era por ejemplo en Silverstone, entonces el estrés lateral tampoco, sí que suele estar bastante bacheado y eso sí que puede dificultar un poco el agarre del neumático porque por tanto se degrada un poco más, pero la abrasión general del asfalto pues también es media, así que no deberíamos tener un desgaste muy elevado, ¿vale? Luego en el pit lane pues sí que es más o menos corto, podríamos decir, no es de los largos, entonces no se pierde tampoco demasiado tiempo si lo comparamos con los demás, entonces bueno, el pit lane muy equilibrado. Luego que sepáis que como es un circuito muy corto, pues el intentar un undercut es más complicado porque el piloto que llevas delante, como el circuito es muy corto, va a poder entrar a la siguiente vuelta muy pronto, ¿vale? Entonces, bueno, el undercut tienes que estar muy cerca y tener una ventaja muy clara para poder hacerlo, porque bueno, sí que se suele intentar de todas formas porque es tan complicado adelantar en este circuito que se suele hacer, ¿vale? Aunque bueno, insisto, hablaremos de los adelantamientos en el vídeo de mañana, que bueno, ya para terminar el vídeo solo recordaros que os suscribáis para no perderos ese vídeo del pilotaje, no perderos el de los setups, y hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Espero que hayáis aprendido cosas, no olvidéis visitar Levalab Academy, mi academia de motorsport, ya la conoceréis si sois suscriptores del canal, que bueno, ahí tenéis cursos de todo, ¿vale? Para simracer, para aficionados, para periodistas, para ingenieros, para todos, ¿vale? No olvidéis echarle un vistazo, que lo vais a tener en la descripción también. Y nada, nos vemos en ese vídeo sobre el pilotaje en el Hungaroring.